conversación. De entrada, agradecer a Interfranquías por la invitación. La verdad es que si hay algo que reconocerle a Jorge es una trayectoria de muchos años, pero sobre todo con un impulso y un empuje recurrente. Como le digo, nadie le ha regalado nada, él se ha labrado su propio camino, y la verdad es que ver un salón lleno de tanta gente con esta idea en común de lo que venimos a platicar allí, pues evidentemente es más que una confirmación de que he hecho un muy buen trabajo. Entonces, bueno, pues darles la bienvenida desde mi trinchera, y bueno, poder aprovechar que sea un ratito de esta conversación para que se lleven algunas ideas en general del tema de la franquicia. Brevemente les platico, soy un franquiciante que me tocó como segunda generación hacer un cambio empresarial de una empresa que manejaba canales propios y distribución, lo que llamamos, al momento en el que había que decidir qué hacíamos después, qué hacíamos en el segundo paso. Y entendimos que el crecimiento, como lo teníamos en ese momento, iba a ser muy complicado, y que el día de mañana iba a ser probablemente el anecdotario de una derrota, ¿no? O entender que realmente el tema de crecer requería reinventarse en muchos sentidos, y ahí fue cuando decidimos hacernos franquicia. Eventualmente el tema de la franquicia, desde que ingresamos a este sector, entramos al tema gremial, nos invitaron a ser parte de la Asociación Mexicana de Franquicias. Eventualmente, 9 años después, me tocó ser presidente de la asociación, 4 años, y actualmente soy secretario general de la Federación Iberoamericana de Franquicias, que es básicamente la confederación de las asociaciones de 12 países de franquicias, ¿no? Y al final, creo que lo que agradezco, y más allá de los cargos y lo que pueda representar, es la posibilidad de haber visto el modelo de franquicia en muchos países, en Asia, en Europa, en América Latina, donde creo que conozco más a fondo, ¿no? Pero al final la verdad es que sigue siendo un tema súper interesante, es un tema que mal que bien ha venido evolucionando también a través de los años, y de alguna manera pues hay ciertas lecciones que creo que se pueden compartir y se pueden de alguna manera analizar desde esta perspectiva, con la idea que les sirva y les pueda favorecer en el momento en que se encuentren. Nada más para conocer cuánta gente de aquí está aquí por el interés de tener un negocio que quieran convertir en franquicia, y gente que está pensando en el modelo de franquicia, ya sea para adquirir una franquicia, para desarrollarse en una red, lo demás. Bueno, pues un poco la idea es que tengan como los dos entornos, ¿no? Básicamente les voy a dar generalidades de lo que pasa en la franquicia en Iberoamérica, que vean qué es lo que ha pasado en otros mercados. Y la realidad, algo que me gusta mucho a mí mencionar siempre, es cuando uno habla de los mercados de franquicia, la realidad es que el gremio a nivel franquicia en muchos países es una franquicia de gremios de franquicias, o es una franquicia de asociaciones de franquicias o de mercados de franquicia, porque la verdad es que cada vez se parecen más, ¿no? Es decir, hay una escuela, algunos mercados que están mucho más desarrollados, hay otros que se están desarrollando, pero al final van en la misma dirección, y eso habla evidentemente de una industria que tiene que ver con muchos actores. Es decir, no es únicamente el franquiciante y el franquiciatario, hay mucho más involucrado, tiene que ver las entidades académicas, tienen que ver los gobiernos, tienen que ver las entidades financieras, tienen que ver el tema de los emprendedores, tienen que ver muchas cosas, ¿no? Y al final, este tema de la franquicia, cuando se le pone como en una casilla, todo el mundo piensa que la franquicia es como un ente aparte, ¿no? La franquicia es un negocio que en algún momento fue un negocio familiar, un negocio independiente, y que en algún momento se dieron cuenta de que había que hacer algo más a fondo para poder trascender, ¿no? Yo me quedo con la idea de que la franquicia es probablemente el modelo más comunitario que puede existir para términos de desarrollo, de tal manera que uno llega a la conclusión de que compartiendo lo que sabe hacer puede llegar mucho más lejos que si lo hace solo, ¿no? Sobre todo al principio, que el crecimiento es más complicado, tienes esta idea de decir, bueno, a lo mejor yo puedo crecer una unidad al año, a lo mejor una cada 2 años, pero si comparto, yo creo que es la lección que hay que entender, podemos llegar mucho más lejos. Y eso, bueno, creo que aplica muchísimas cosas más. Entonces, bueno, darles algunas generalidades del tema de la franquicia, les digo que no es como funciona esto. Ese verde es la flechita de allá, o si no bueno, hacia allá, perfecto, bueno, ahí está. Bueno, si no, o me pueden ayudar ahí, alguien que le dé clic. Más fácil. Bueno, aquí está. Bueno, básicamente, como les decía, la Federación Iberoamericana de Franquicias no es otra cosa
que la coordinación de una supraorganización, donde está la Asociación de Franquicias de México, la de Guatemala, la de Costa Rica, la de Colombia, la de Perú, la de Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, España y Portugal. Y básicamente representamos, desde mi punto de vista, un claro ejemplo de cómo se debe entender la franquicia. Hoy la franquicia tiene que verse como un elemento de globalización evidente, ¿no? Es decir, hoy, y si algo se pueden llevar a cabo de esta charla, para los que tienen su negocio en este proceso de hacerse franquicia, es que hay que entender que cuando uno habla de mercado en franquicia hay un solo mercado. Ya no puedes hablar del mercado de Puebla, no puedes hablar del mercado de México, ya no puedes, tienes que hablar del mercado global, porque la franquicia es un elemento de globalización que te guste o no, lo quieras aceptar o no, entra en este entorno, ¿no? Si yo tengo un negocio probablemente muy específico y yo no tengo la idea ni probablemente la necesidad de pensar en crecer en otros mercados, eso no exime que alguien de otros mercados quiera llegar a competir con nosotros, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. Y para la gente que esté pensando en invertir en franquicias, mi punto de vista es que pues, el límite es la web, ¿no? Es decir, si están pensando en hacer inversiones, en probablemente tener un concepto exitoso, si son buenos operadores, pues, yo soy de la idea que hoy cuando quieres hablar de franquicias, métete a la web, ¿no? Hay franquicias muy interesantes en Filipinas, hay franquicias muy interesantes en Colombia, hay franquicias muy interesantes, no todo es Estados Unidos desde el punto de vista de los mercados, y eso hay que tenerlo claro porque efectivamente es parte de lo que ha pasado. Básicamente, como organización lo que busca la federación es proteger el modelo de franquicias de alguna manera, cerrar frentes cuando, por ejemplo, hay un embate de los gobiernos, que esto pasa cada vez más de forma más recurrente sobre el modelo, donde quieren cambiar una ley totalmente sin sensibilización de lo que está realmente pasando. Y normalmente es un frente común, una carta, un mensaje de por qué no es bueno cambiar la ley de estas características, ¿no? Por decir algo, en el caso de Brasil, en algún momento se quiso imponer un impuesto especial para el tema de las regalías, que es un tema fundamental en el tema de las franquicias, ¿no? Entonces, prácticamente yo no creo que haya un mercado con las similitudes que tiene el mercado iberoamericano. Es decir, uno puede hablar de grandes excepciones simplemente del mercado europeo, pero cada país en territorios bastante pequeños cambian las condiciones culturales, cambian los idiomas, cambian las religiones, pero realmente el tema de Iberoamérica como tal, y obviamente hay que entender Iberoamérica como un híbrido raro, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a alguien? Nos pasa mucho cuando llegamos al Consejo Mundial y queremos hablar a la gente de la Federación Iberoamericana, no entienden que tiene que hacer México con Portugal, no tiene que hacer México con España, ¿no? Bueno, evidentemente hay toda una línea cultural en términos de cómo nos tocó desarrollarnos. Prácticamente las independencias de nuestros países en Latinoamérica fueron muy similares, porque una vez que cae el reinado español, pues, las fechas de las independencias de Guatemala, de México, son muy pegadas, ¿no? Evidentemente hay una historia muy similar, democracias similares en algunos casos, ¿no? Y eso creo que permite, y obviamente el idioma, ¿no? Tanto el portugués, desde el punto de vista de Brasil y Portugal, y Brasil como un país o un continente casi propio, y evidentemente el castellano, ¿no? Eso facilita mucho el tema de las franquicias. Imagínense el nivel de adaptación que uno tiene que tener cuando uno va a tener una franquicia de Taiwán, que se vale y se puede hacer y hay que hacerlo de manera profesional, pero sí hay muchas cosas garantizadas, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, creo que estamos acostumbrados a voltear hacia el norte, ¿no? Y creo que los últimos años han sido claros para decirnos que hay mucho más allá que Estados Unidos. Realmente el mercado latinoamericano, el mercado de Iberoamérica, tiene un potencial por demás interesante. Ustedes están ya en Guatemala, ¿no? Me parece, ¿no? Y además, cuando uno habla de Guatemala, uno habla de un mercado como muy inmediato. A veces uno puede hasta ser un poco despectivo desde el punto de vista, bueno, está muy cerca, sí, pero es otra manera de hacer las cosas, es otro mercado, pero al final, desde el punto de vista de la franquicia, está aprovechando algo, una muy buena idea, de un muy buen concepto, que tarde o temprano va a germinar en otro lugar, y qué mejor si lo puedes germinar gracias a tu concepto. Entonces, eso es un poco el tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, es un poco lo que es la federación. El tema de lo que les quiero hablar es del mercado iberoamericano, un poco de algunas conclusiones desde el punto de vista de la franquicia, y es esto, ¿no?
hay que pensar en franquicias, hay que pensar en un solo mercado. Y esto tiene que ser, más allá si yo tengo la necesidad de crecer o no en Colombia, creo que es importante entender de mi sector qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Brasil, con las características de cada mercado, porque puedo sacar ideas, puedo ver amenazas evidentes que puedan surgir con el tiempo, puedo ver oportunidades, y eso es muy importante, ¿no? Cada vez los mercados se parecen más. Hoy en día, si les toca la oportunidad de viajar y llegan a un aeropuerto, cada vez es más difícil si no saben dónde están, es decir, evidentemente tienen conciencia de dónde volaron, pero si no supieran dónde están, cada vez es más difícil saber dónde está uno, porque cada vez se parecen más los aeropuertos, las mismas marcas, las mismas franquicias están ahí. Y eso evidentemente es un claro ejemplo, que si es mejor o es peor o es positivo, más bien yo soy de la idea de que las cosas son como son y hay que partir de ahí. Entonces, bueno, algunas ideas que me gustaría presentar. Eso, si el mundo es plano, el mundo es plano, es una expresión que hay que tener en cuenta. Hoy las cosas están mucho más cerca de lo que pensamos. Y eso es para aprovecharlo o para preocuparnos que alguien más no pueda aprovecharlo. Es decir, al final, el tema de los conceptos tiene que ver con un tema de quién puede aprovechar una oportunidad en el mercado. Una vez me quedé platicando con la gente de Sushito, y en su momento nos dábamos un poco como de la sorpresa porque estaban a punto de inaugurar una franquicia en Colombia. Entonces decías, qué curioso, ¿no? Una empresa mexicana que tiene un concepto de comida japonesa que va a abrir en Colombia, ¿no? Es decir, el tema de que la comida japonesa es de los japoneses o que la comida mexicana es de los mexicanos, en el tema de esto ya no es así. Es de quien tenga la capacidad de decir, aquí estoy y lo estoy haciendo bien. Y a veces no ni siquiera que lo haga necesariamente a la perfección, es que lo haga de alguna manera más rápido, pero evidentemente en un entorno de haber hecho bien las cosas, ¿no? Evidentemente es un mercado que hay que entender. Cuando uno habla del mercado iberoamericano, por mucho es enorme, no es necesariamente una imagen literalmente gráfica, pero da mucha idea del tamaño de los mercados. O sea, Europa es más pequeña que Brasil solo. México es como el 15º país en términos de extensión territorial, Argentina es más grande que México, Brasil es más grande que México, y le vamos sumando a Portugal, le vamos sumando a España, le vamos sumando a Venezuela, le vamos sumando. Realmente hay un muy extenso y potencial mercado que se pueda aprovechar. Evidentemente lo digo en 3 oraciones, pero esto evidentemente requiere un gran trabajo. No hay en el tema de éxitos a nivel franquicia en Iberoamérica, hay grandes ejemplos, pero no son demasiados, ¿no? Marcas como Kitsania, marcas como Toto, marcas como Presto, ¿no? Son marcas que realmente han podido colocarse en todos los continentes, ¿no? Y eso evidentemente habla de que el talento está, de que las condiciones están, que evidentemente hay todo un trabajo atrás, pero sobre todo que entendieron que el mercado estaba puesto para ellos y que se podía hacer si se hacía de la manera correcta, ¿no? Y eso, bueno, pues evidentemente se agradece, ¿no? Por otro lado, lo que les decía, no hay un mercado tan grande en el mundo que tenga todas estas similitudes de idioma, de historia, de democracia, comercio, economía. Realmente el mercado iberoamericano en este sentido creo que es una gran oportunidad de crecimiento. Y obviamente cada país implica, o cada región, a veces de algunos países, implica un nivel de desarrollo y de infraestructura importante para poder llegar a ello, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es a lo que nos estamos enfrentando. Por otro lado, cuando uno analiza qué es lo que ha pasado desde el punto de vista de la franquicia en Iberoamérica, y no solo en Iberoamérica, en el mundo entero, la verdad es que ha sido un proceso muy similar. En algunas cosas van cambiando los tiempos, en algunas cosas pasaron antes que otras, o pasaron más rápido una vez que se fueron dando ciertas condiciones, pero básicamente, cuando hablamos del desarrollo de la franquicia en Iberoamérica, hablamos de 4 etapas, ¿no? La primera, que es la importación de marcas internacionales, que es cuando llegan la mayoría de las marcas, que encuentran un mercado fértil, ansioso, ¿no? Si uno comparar los precios a los que llegaron las primeras marcas norteamericanas y lo que la gente pagaba por una franquicia maestra, lo que se paga ahora, y depende obviamente del modelo de negocio,
pero ha cambiado mucho, la expectativa era muy grande, había un gran deseo de poderse, de alguna manera, ver en este entorno global como consumidor, ¿no? No sé si recuerdan cuando llega McDonald's a México, había realmente colas y colas para comprar una malteada en un restaurante de comida rápida, ¿no? Y bueno, y así pasó, ¿no? Con muchos otros. Después, algunos todavía no habíamos nacido, mi estimado. Yo ya había nacido. Te cuento, por ejemplo. Luego, una segunda etapa donde las marcas que ya estaban más establecidas, las marcas nacionales, voltean a ver y dicen, oye, aquí hay algo que funciona, ¿no? Y es este modelo de franquicias que está sonando en muchos lugares, aprovechemos. Y es un poco lo que pasa con marcas como Dormimundo, en este caso en Argentina, Café Martínez, ¿no? Que son marcas que encontraron ese valor de saber aprovechar el momento. El director actual de Dormimundo, ellos dicen que la necesidad de franquiciar vino cuando se les acabó la familia. Era familia de descendencia judía, que trabajan mucho en la actividad familiar, y efectivamente cuando ya el primo, el tío, todo el mundo ya tenía las unidades que tenían, dijeron, necesitamos crecer más, no hay más familia, hay que empezar a franquiciar, y efectivamente es una franquicia muy exitosa, es una franquicia que hace muy bien las cosas. La etapa 13 creo que es donde realmente es cuando el modelo de franquicia genera ya su propia inercia, esto ya nada lo para si es que se ha hecho bien en un principio, que es cuando se vuelve un fenómeno de la pyme. Eso es bien interesante, porque nuevamente uno piensa en marcas de franquicia y piensa a lo grande siempre, ¿no? Bueno, McDonald's, Subway. La realidad es que cuando ves este nivel de madurez, empiezas a ver en países como México, donde la mayoría son marcas mexicanas ya hoy en día, pero sobre todo la mayoría son pymes. Y eso efectivamente es una estrategia muy válida, es una estrategia natural de crecimiento de las marcas a través de este modelo. Y 4, que es donde creo que hay ejemplos bien interesantes y es donde creo que todavía nos falta un poco más desarrollar esa parte. La charla tiene que ver un poco con esta historia de lo que sucede en Iberoamérica y un poco la lección para México, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Realmente el nivel de madurez que encuentra ya esta etapa 4 es donde las marcas locales lograron no solo desarrollarse a través del modelo en el país, sino que realmente tienen un modelo competitivo y tienen una estructura para competir hacia afuera, ¿no? Y ahí es donde marcas como Saña, Toto, Icuri, que es una alberca, Pollo Campero, que es un caso súper interesante en Guatemala, Churromanía en Venezuela, Lolita en Uruguay, Presto en España, Rigo en Argentina, han trascendido los modelos, ¿no? Y ahí es donde creo que hay un trabajo importante. No sé, hasta donde recuerdo, la estadística de las empresas españolas que salen fuera de España, creo que son más de 180 marcas, más o menos, ¿no? En México yo no creo que somos más de 35, 40 marcas más o menos. Y evidentemente pues puede haber un entorno económico más favorable, puede haber ciertas cosas, pero sí creo que es un chip diferente. Y creo que al empresariado mexicano le falta entender eso. No es una cuestión de voluntad nada más, hay que hacer un trabajo muy profesional si quieres trascender, ¿no? Pero sí creo que es un tema de entender que el mercado es mucho más grande, ¿no? Y que muchas veces no es un tema de opción. O sea, al final, que tú decidas hacer algo o no te exime de que alguien pueda venir y pueda competir contigo, ¿no? Porque hay gente que se lo entiende así y luego están haciendo, ¿no? Realmente México en particular pasó por estas 4 etapas. Aquí es donde creo que estamos sembrando, todavía nos falta desarrollar mucho más, pero de alguna manera Iberoamérica se ha movido a través de este formato, ¿no? Países como Brasil, Argentina, México, pues les tocó todo este proceso. Países como Perú, países como Costa Rica, están más en estos inicios, ¿no? Ya empiezan poco a poco, pero al final es más o menos la misma trascendencia. Y eso hay que entenderlo, porque nuevamente no es lo mismo querer llevar un concepto original desde el punto de vista, más allá si el concepto es muy original o no, pero a veces la originalidad viene en que sea franquicia, ¿no? Hoy en día, si se fijan, por ejemplo, si hablamos del caso de las tintorerías, las marcas cuando llegaron, el gran desarrollo vino a través de decidir que se querían hacer franquicia, ¿no? Dos marcas como Max, como Presto, como San Casec, pues efectivamente lo notorio que tenían es que era un modelo de franquicia y eso les permitió desarrollarse. Ya después los demás se fueron sumando y hay muchas marcas más que tienen modelo de franquicia, pero eso hay que entenderlo como un tema de timing y de aprendizaje que si se aprovecha, obviamente se pueden aprovechar sus mercados. Entonces, bueno, en una etapa de madurez, donde creo que sí podría yo situar a México desde el punto de vista de desarrollo de la franquicia, junto con Argentina
Argentina junto con Brasil, tiene que ver con todo un proceso que se ha caminado, desde un tema de una legislación que de alguna manera se toca, no necesariamente tiene que haber una legislación en franquicia para que haya un desarrollo, no hay países como Francia que no vean una legislación específica en franquicias y que no la necesitan, ¿no? A veces, lo que decía, el tema empresarial se nos quita a los empresarios y lo deciden los políticos, ¿no? Entonces vamos a hacer una ley de franquicias, se necesita una ley de franquicias, ¿no? Y se vuelve un tema mucho más político que dar facilidades al crecimiento y al desarrollo, que para lo que tiene que hacer estas cosas, ¿no? Entonces hay un camino andado, hay una legislación, hay ferias, la Feria de México es una de las ferias más importantes junto con la de Brasil, se empiezan a ver otro nivel de resolución de conflictos, ya cuando uno habla del tema franquiciante, franquiciatario, cosas como la mediación de manera más recurrente, obviamente hablan de este proceso, ¿no? Y es donde están países como Argentina, Brasil, España y México. España creo que tiene un modelo muy interesante en la producción de franquicias, tomó a Latinoamérica como su segunda patria, ¿no? Realmente México le dio cabida en las épocas de crisis muy complicada a España, le dio la posibilidad de marcas de hacer su segunda historia o su relanzamiento de marcas, ¿no? O sea, la verdad es que somos muy buenos receptores de conceptos, ¿no? Pero habrá que poco a poco ir cambiando esto por generadores de conceptos. Argentina junto con Brasil y México empezaron este tema en Latinoamérica. Hoy si uno ve el desarrollo que ha tenido Brasil, no solo por el país que es, sino por realmente el nivel de estructura que le dieron al sector franquicias, nos dejó mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, sí hay un desarrollo importante en México, pero uno ve, comparado al desarrollo que tiene un país como Brasil, estamos lejos, ¿no? Creo que se han desperdiciado esfuerzos que pudieran haber sido llevados de manera muy importante, pero la franquicia en Brasil está sentado en todos los programas de desarrollo económico del país, porque es una gran industria, ¿no? Y eso creo que es importante. Ya después, bueno, países como Venezuela, Portugal, Colombia, Uruguay, Guatemala y Costa Rica, que están en este proceso de consolidación, evidentemente ellos haciendo en una velocidad mucho más rápida que lo hicimos los primeros países, porque evidentemente ya hay una escuela, crecimiento Paraguay, Perú, Bolivia, en el corto plazo Ecuador, Chile, República Dominicana, etc. ¿No? Por ahí de repente se habla de Cuba, ¿no? Pero normalmente yo creo que son nada más como chispazos de noticias, no hay realmente una estructura que permita desarrollar un formato de franquicia simplemente por el modelo económico que tienen, pero sí es importante entender que muchas veces y muchos modelos que seguramente ya llegaron a un nivel de madurez o probablemente de decadencia porque ya están cerrando el ciclo, en nuevos mercados pueden relanzarse nuevamente, ¿no? Y España es un perfecto ejemplo de cómo hacer eso con las marcas. Así hay un tema de planeación, si hay un tema de gobernanza, es muy importante que con los cambios en las organizaciones empresariales no se pierda el foco de hacia dónde se quiere ir. Yo a lo mejor puedo tener ciertas desviaciones, puedo tomar ciertos atajos, pero no puedo simplemente pensar que se tiene que reinventar la rueda cada vez que funcione. Yo creo que eso es algo que ha pasado en Brasil, hay grandes marcas, ellos se han preocupado mucho por desarrollar el mercado interno, es decir, te encuentras en Brasil de manera recurrente marcas que tienen 3.000, 4.000 unidades y que no han salido al país porque tienen un gran mercado que les da. Como saben, Brasil es un país que te impone muchas condiciones para aceptar, es muy proteccionista, ¿no? Entonces ellos están preocupados por eso, ¿no? Sin embargo, una vez haciendo eso, pues empieza a tener el interés del gobierno, empieza a tener el interés de la parte académica, es decir, si hay un trabajo colectivo que creo que no se ha hecho en México, ¿no? O sea, sí empezamos a un mismo nivel, evidentemente es un mercado más grande, pero eventualmente yo creo que se perdió un poco la brújula, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Es importante cuando uno habla de internacionalización, es un poco las lecciones que hemos podido ver en nuestros países y que creo que son muy parecidas. Uno, lo mencionaron en la charla anterior, el tema del know-how, el tema de lo que nos hace diferentes, lo que le da valor a lo que sabemos, es un tema que no se puede simplemente dejar a la ligera, es algo que necesitas tener garantizado y aterrizado. Si tú quieres salir a llevar tu franquicia a Guatemala y resulta que ya está, alguien más registró tu marca, pues te tienes que replantear qué vas a hacer, si negocias, si te das la marca, si la compras, si tienes que llegar con otro concepto, ¿no? Y digo una marca cuando son muchas marcas y son muchos conceptos, ¿no? Sin duda, una parte muy importante. Por otro lado, planeación estratégica. Es una decisión, si es una decisión importante franquiciar, irte a otro país es todavía más importante, porque tienes que aprovechar lo que ya hiciste y entender que cada mercado es distinto, ¿no? Y hay cosas que no puedes darte el lujo de simplemente ver por arriba. Tiene que ser un proyecto que viene desde la cabeza de la organización.
De la manera que eso se decide, finalmente pues llegar a un buen término. ¿Cuántas franquicias tiene usted ya en Guatemala? Dos. Perfecto. ¿Hace cuándo empezaron? ¿Desde que decidieron? ¿Cuándo abrieron? ¿Y cómo van? El proyecto nos llevó alrededor de 2 años ya realizarlo, y de que empezamos a operar en un año. Interesante. Y sucede algo bien interesante, porque cuando alguien habla de una franquicia que está afuera, no solo te da la posibilidad de crecer en otros países, pero yo como inversionista mexicano, si sé que ya estás en Guatemala, seguramente también quiero otra franquicia en México, ¿no? Es decir, vender franquicias afuera también te ayuda a vender franquicias en el país, y eso es bien importante, ¿no? Porque evidentemente habla de un trabajo bien hecho, ¿no? Claro. Además, el valor de tu marca aumenta. Sin duda. Mira, hay un caso que seguramente conocieron por ahí, que es el caso del Fogoncito, que abrió en China. Ya después, ya les contará la historia Carlos Roberts, que fue el dueño del Fogoncito. Fue un proyecto en colectivo. Lo curioso es que cuando se va a vender tacos a China, era cuando todo el mundo, era previo a las Olimpiadas. Entonces todo el mundo hablaba de China y todo el mundo le compraba a China. Resulta que alguien le iba a vender tacos a los chinos, ¿no? Salió en primera plana de Reforma, salió con López Dóriga en el horario titulado, o sea, realmente era una noticia que hizo mucho eco. Al final lo que él te dice es, mira, no vendí tantas como esperábamos en un mercado diferente, lo hemos hecho distinto, pero me ayudó a vender muchas franquicias en México. Por eso que dices, ¿no? O sea, es decir, al final está el valor de la marca, que siempre es un tema complejo, identificar cuánto vale una marca y hay muchas maneras de hacerlo, pero sobre todo el nivel de percepción es muy importante. Y es eso, justamente. Y tú, por ejemplo, nos recomiendas, yo si quisiera salir ya al extranjero, tú nos recomiendas, por ejemplo, que en un país se abra una franquicia máster o uno poder directamente. O sea, depende. Lo que yo te diría es, uno, yo creo que son proyectos en paralelo. Podríamos dar consejos, yo les diría, el tema internacional lo tienen que ver en paralelo. Nunca es el momento adecuado. O sea, si quieres esperar a que tengas el mercado, ya se te aventaron, ¿no? O sea, pero tienes que ver con un proyecto en paralelo. Todos, yo te diría, depende mucho del mercado. Hay mercados que por más que quieras, por ejemplo, Brasil no le puedes dar una franquicia maestra. Más hasta México. Cuando alguien viene de fuera y tiene una franquicia para México, poca gente tiene la capacidad de estar al mismo tiempo en Campeche y estar en Mexicali. O sea, realmente tienes que entender que a lo mejor hay que partir los países. Habrá que analizarlo. Y el punto de vista desde el máster te da la posibilidad de hacerlo con alguien que conoce al país, que maneja bien el tema, pero si es difícil a veces encontrar un franquiciatario unitario, un máster es todavía más complicado. Y dos, la única manera de garantizar que el arranque de tu concepto en otro país se parezca lo más posible a lo que hiciste, yo sí creo que tú te involucres. No necesariamente tienes que ser tú el inversionista, puede ser un joint venture, puede ser por lo menos en la primera unidad, después se puede comercializar esa unidad, pero sí creo que tienes más las riendas del tema cuando tú pones la primera unidad. Pero evidentemente lo puedes tener un excelente operador, a veces lo que tienes que ir es con alguien que ya tiene experiencia y dice, oye, pues sabes que yo ya tengo contacto con los centros comerciales, y tu concepto requiere centro comercial, pues si es alguien estratégico, a lo que tú puedas hacer cuando vienes de otro país. Y lo digo por experiencia, por ejemplo, no sé, abrimos en Saltillo y me solicitaban franquicias para Saltillo, y antes de dar una franquicia, de hecho en el contrato está estipulado que le tengo que dar preferencia al primer franquiciatario en la apertura, y eso me ayudó. Dicen por ahí que mejor te peleas con uno a pelearte con 10, ¿no? Al final de cuentas. Sí, tiene pros y contras, y son procesos, ¿no? Hay países donde a lo mejor puede ser perfectamente entendible. ¿Ustedes cómo lo manejan en Guatemala? Nosotros abrimos, las operamos nosotros propios para poder capitalizar y ver que se funciona y posterior a eso voy a empezar. ¿Y la inversión era de ustedes o había? Pero tienes mayor certeza. De crepas. Distribución, capacitación y depuración son producción del proceso. Gracias. Mira, la verdad es que son trajes hechos a la medida y de repente hay perfiles que te dan para poner, casarte, o te dan perfiles para mejor nos aliamos, o depende, ¿no? La verdad es que no hay una única respuesta, ¿no? Perfecto. Vamos rápido. Estandarización, fundamental. No pongo la marca, ni es de mis favoritas, mucho menos, pero sí creo que más allá, y no es un modelo típicamente franquicia,
si alguien ha hecho bien la estandarización son ellos. O sea, tú entras a un concepto de ellos, donde quiera que estés, y te das cuenta que el perfil, y eso es un mensaje de liderazgo, es bien importante, ¿no? Hay cadenas que tienen, hasta las propias farmacias del ahorro, que tienen 1.500, 1.600 unidades, de repente ves cosas que ustedes no se lo anteriores. O sea, esos detalles, si tienes el empuje para checar eso, es que muchas otras cosas están funcionando bien. Y es importante. Otra de las cosas son las infraestructuras. Este tema, ¿no? Me gusta mucho, te llevo siempre todas mis pláticas. El arte de tropicalizar un concepto es bien importante. Puede ser de un continente a otro, puede ser de un país a otro, puede ser de una región a otra. Y es como, en palabras sencillas, cómo eres cebra sin dejar de ser jirafa. Y decir eso, cómo te garantizas de que no pierdas la esencia de lo que hagas, pero que te permite entender un mercado diferente de cómo lo entiende el mercado de ese lugar. Hay lugares donde a lo mejor no te sirve nada que tengas un autoservicio, o el autoservicio en tu país sería ilógico, pero el autoservicio allá resulta que es la manera de vender. Tienes que tener esa habilidad sin perder lo que te hizo ser lo que eres, porque evidentemente pues es lo que te tienes que agarrar. Nunca hay que menospreciar mercados. Los mercados como Guatemala, uno pensaría, bueno, Guatemala es un mercado súper interesante, y el nivel de desarrollo de franquicias que hay son franquicias muy importantes. Hablar de pollo campero, que es la traen tatuado, ya es un concepto de pollos tipo Kentucky Fried Chicken, que Kentucky Fried Chicken, hasta donde entiendo, le costó mucho trabajo entrar, pero han abierto en China, han abierto en muchos lugares, y eso es importante, no hay que menospreciar, todos los trabajos hay que hacerlos con precisión. Y esto que creo que es fundamental, y siempre todo esto en las charlas, es tener la habilidad de entender que la gente que invierte en una franquicia, y más en una franquicia maestra, está pensando a largo plazo, está pensando a mediano plazo. O sea, no es algo que mañana ya no me guste y lo voy a tirar. Entonces tú tienes que entender que tienes que pasar por este proceso, y aunque estés aquí, tú como dueño del concepto tienes que entender que va a seguir acá. Y eso es fundamental, porque es un proceso natural de encanto y desencanto. Yo empiezo muy encantado, necesito mucho de ti, me vas a dar conocimiento, pero cada vez eso ya yo voy demostrando que eso yo lo estoy aprendiendo yo solo. Y cada vez ese distanciamiento me hace más evidente pensar por qué estoy con él y no estoy yo solo. Y tienes que tener esa habilidad, y es muy importante en las franquicias. No, las franquicias que trascienden son quienes han entendido esto que aplica a mil cosas de la vida también. Una cosa es planear, te ayuda a prever cosas, pero por otro lado, pues la realidad puede ser otra, ¿no? Y finalmente concluir esta idea, y un poco lo que hacemos en FIAB, es tratar de entender esos puentes, que la gente entienda que el negocio de la franquicia sí tiene que ver con llegar a otros mercados y llegar a tiempo. Diego, hemos estado en la IFA ahí en algunos paneles, tú y yo, y pues allá todo es la India y China, ¿no? Para el mexicano, ¿cuál sería el mercado natural que tú le recomendarías cuando ya está posicionado aquí en México? ¿Para abajo, para arriba o para un lado? ¿Qué le recomiendas en ese sentido? Mira, si baja a Latinoamérica? Si podemos generalizar, yo diría Centroamérica es una excelente prueba de fuego. O sea, te da a entender que requieres un buen marco jurídico, te da a entender que requieres una buena operación, te da a entender que tienes un mercado más competitivo de lo que la gente esperara. Y creo que la ventaja de Centroamérica es que el control de riesgos es mucho más sencillo. Es decir, cuando una vez las cosas no van como tú quieres, es más fácil como tratar de recoger lo que quedó mal puesto, que si lo haces probablemente en Brasil o en otro país, que va a ser como mucho más difícil poder regresar nuevamente, ¿no? Sin embargo, depende de cada uno. ¿Hay que tenerle miedo para arriba? Yo creo que al final hay que entenderlo como un mercado diferente, muy diferente, comparado con todas las similitudes que tiene el resto de Iberoamérica, ¿no? Es un mercado más competitivo, es un mercado distinto, es un mercado que tiene que estar mucho más seccionado. Es muy difícil que alguien pueda tener una marca global en Estados Unidos, o eres el mejor de la costa oeste, o el mejor del sur de California, el mejor. Entonces hay que entenderlo como un proyecto aparte, pero yo creo que es mucho más redituable el tema de poderlo hacer en Latinoamérica. ¿Qué nos falta en México para ser Australia o Brasil o Francia? ¿Cuáles son los retos para México? Yo creo, la otra vez veía un ejercicio bien interesante de cuando hicimos, nunca le mencioné, mi negocio se llama Todo de Cartón, es un negocio de tantos años. ¿Hay franquicias disponibles, por supuesto? No era comercial, pero gracias por ello. Veía la planeación de estrategia que hicimos en 2000, cuando nos desarrollaron el concepto,
me puse a ver el nivel de competencia que teníamos. Cuando terminan, te dicen, mira, tú compites, en franquicias no compites necesariamente con la gente que venda cajas, sino compites con la gente que su nivel de inversión, su utilidad, su retorno es más o menos similar. De los 25 que me dieron, la realidad en ese entorno, mexicanas, internacionales, que veían el mercado mexicano, hoy yo creo que hay menos de 4. De las que me pusieron de las 20, hay menos de 4. Entonces hay que entender que el siguiente paso no está en seguir generando franquicias, esas se generarán solitas porque la iniciativa y el desarrollo siempre estará ahí. El reto realmente es hacer que las franquicias que hoy tienen 30, 40 puedan llegar a tener un dato interesantísimo, menos del 1% de las franquicias en México tiene más de 500 unidades. Una franquicia en Estados Unidos que tiene 500 unidades es una franquicia decente, por decirlo así. ¿Cuál es el problema para llegar a esa escalabilidad? Yo creo que hay que entender que va cambiando el entorno. Es decir, a lo mejor hay muchas maneras donde tú puedes tener probablemente 500 franquiciatarios de una unidad, pero lo lógico es que vas teniendo a gente que tiene 10, que tiene 20, que tiene 30, y es un proceso de selección natural donde realmente no toma una infraestructura que tiene una unidad donde prácticamente posee autoempleo, depende del negocio, al que tiene ya 10 unidades que ya es un empresario y que tiene una estructura, ¿no? Yo creo que es la capacidad de entender cuándo esos cambios se van dando. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué es cierto que si tu negocio es exitoso en tal lugar, lo puedes plantear y seguramente, por ejemplo, Puebla, ¿no? Que siempre dicen, paga en Puebla, paga donde sea, ¿no? Mira, yo no creo que sea una regla, creo que más bien tiene que ver si tu negocio es replicable. Y si eso que lo hace replicable hay un mercado para ello, ¿no? Hay veces que el negocio es padrísimo, se puede replicar, etcétera, pero no hay mercado, si hay mercado, ¿no? Yo creo que es meterse a fondo y para eso evidentemente los expertos que te ayudan a entender qué características tiene que existir un mercado para que tu negocio pueda ser franquiciado, ¿no? ¿Alguien más? No, Diego, tenemos una persona conectada en Shanghái, China. Dice aquí que Shanghái tiene una gran apertura para las franquicias. Repite, por favor. Gracias. Ricardo Kubota, de China, él está en Shanghái. Dice que Shanghái tiene una gran apertura para franquicias de Latinoamérica. Sin embargo, los chinos creen que somos como los africanos. O sea, comparan Latinoamérica igual que África, el nivel de desarrollo. Que por qué no hacemos más presencia en China. A mí me tocó estar justamente hace un año, fuimos con un grupo de Brasil, Uruguay, México, Argentina y Ecuador. Y fuimos a una misión para tratar de entender el punto de vista de los empresarios chinos sobre Latinoamérica. Y mi sorpresa fue que hay mucho interés en Latinoamérica. O sea, sí hay, desde un punto de vista estratégico del gobierno, una visión a Latinoamérica para ser un proveedor de muchas otras cosas. Sin embargo, bueno, evidentemente hay que entender los mercados con mercados diferentes. De las cosas que recuerdo que nos decían es, por ejemplo, escuelas de fútbol. Hay un plan de los chinos de poner, no sé cuántos, cientos de miles de escuelas de fútbol porque quieren figurar. Y los chinos son meticulosos. Y lo que dijeron que iban a hacer en 20 años, lo hacen en 20 años, ¿no? Entonces también hay que entender que hay mercados para todo. Hay una dinámica comercial en China muy interesante, ¿no? Lo que creo es que efectivamente a lo mejor ir a competir con un mercado, con una propuesta de negocio que es muy similar a muchas otras, pues tienes que entender que tienes algo diferente, ¿no? Y eso, al final de cuentas, pues sí es un gran mercado, y nuevamente, ¿no? Yo creo que cuando piensas en China no puedes pensar en todo el país, tienes que pensar en una ciudad, en una unidad, y eventualmente eso se tiene que multiplicar, ¿no? Pero sí es importante el apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el mismo ejemplo, empecé igual que un amigo en Shanghái, tenemos negocios muy parecidos, él iniciaba y platiqué con él hace un mes, oye, ¿cuántos? Iniciamos en el 2015, ¿cuántas franquicias llevas? Y me decía 32, yo apenas llevo 14. Le dije, bueno, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? Me dice, la verdad es que allá tiene una infraestructura y mucha gente ayuda. Aquí, digo, no quiero hablar más de nadie. Hay que hablar, no hace falta. Yo, por ejemplo, no vi diferencia, siendo honestos, en estar en la Asociación Mexicana de Franquicias o no. O sea, digo, me llegó un formato, lo llené y creyeron en mí. Ay, pues me hubiera puesto 100 sucursales, ¿no? Y me hubieran traído. No sé, yo creo que sí necesitamos mucho. Yo te voy a decir algo que es un poco mi conclusión después de todos estos años.
la franquicia es una industria de experiencia y de quien más vas a aprender es de tus colegas. Es decir, de ahí es donde realmente aprendes, ¿no? Las experiencias que pasamos todos, porque al final es lo que replicas, ¿no? Y creo que el tema gremial en México está mal visto por eso justamente. Yo creo que se malentienden dos cosas. Una, que evidentemente tiene que tener un carácter empresarial. Dos, que estás como cabeza del sector, estás a disposición de los empresarios, no al revés. Y la gente piensa que como es patrón de su empresa, es patrón de una asociación, de una cámara. Y eso es gravísimo, porque realmente es una pirámide al revés, tú estás, porque al final si lo que te doy no te convence, tú no vas a renovar el próximo año, ¿no? Y efectivamente creo que ha faltado mucho eso, pero yo creo que es un tema en general de México, el tema de gremios. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Agradecerle a Diego Lizarrarás, quien está al frente de la Secretaría General de la Federación Iberoamericana de Franquicias, como ya lo escuchan, pero es un hombre como don Luis Luna, con un caminar ejemplar dentro del sector franquicias, como expresidente del máximo órgano rector, actualmente como director junto con su hermano de Toro de Cartón. Y bueno, tuve la fortuna de ser tu director de comunicación también en la Asociación Mexicana de Franquicias. Y te pedía que estuvieras aquí, Diego, porque fíjate que cómo es la vida, ¿no? En el carácter de responsabilidad y sustentabilidad que tú siempre des a los negocios a todo paso. Diego también conforma lo que es esta iniciativa de Naturalia para la protección de vida silvestre en México. Y te va a gustar mucho lo que te van a presentar alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quienes voy a convocar a través de Enactus, precisamente también quienes son nuestros anfitriones. Les pido que pasen aquí con nosotros porque te va a escuchar mucho, te va a gustar escuchar mucho un proceso de desarrollo que llevan ellos y que pues va a competir a nivel nacional y en busca también del foro internacional para que se vea que lo que está hecho en la UAP también está bien hecho y te va a gustar mucho escucharlo. Yo les dejaría el último minuto antes de pasar a la comida. Gracias, pues es un gusto estar frente a todos ustedes, siempre agradeciendo la oportunidad. La verdad conocí a Jorge casualmente hace unos días, y digo casualmente porque no me esperaba estar aquí. Él me invitó y por alguna casualidad ahora estoy frente a ustedes. Entonces para mí es grandioso tener esta oportunidad. Bien, nosotros, como ya comentaron, venimos por parte de Enactus. Me gustaría empezar comentando brevemente qué es Enactus. Enactus, bueno, viene de la palabra, sería el sincretismo de enacción, y se refiere al desarrollo de empresas que desarrollen utilidades y sí tengan una visión de economía social, pero que generen y maximicen utilidades, ¿no? Habrá muchos ejemplos: llegar a comunidades donde ya están haciendo cosas, es decir, si hay un estudio de campo, organizar a las personas y levantar empresas, ¿no? Bajo una metodología muy específica, muy marcada, y que maneja pues criterios de éxito para que esto sea posible. Acompañados del CICI de Enactus, nosotros tenemos una iniciativa, se llama Rex Nova, y es generadora de maquinaria especializada. Ahora bien, en México, checando algunos datos que da el Factbook, estábamos viendo que los servicios, la ocupación laboral en el tema de los servicios andará en el 24%, en el tema de, en el 61%, en el tema de la industria en el 24%, y en el tema de la agricultura en el 13% en México. Estamos checando que en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos tendría el 80% orientado a servicios, el 18% orientado a la industria y el 0.9% a la agricultura. Y estamos checando un dato bien interesante: ¿cuánto genera? Obviamente que los PIBs son completamente distintos, pero ellos con el 0.9 de la ocupación laboral hacia la agricultura pueden generar y maximizar las utilidades de esa área por una simple razón: su primer sector y su segundo sector tienen maquinaria especializada. De esa idea, pues nos surge un espacio de posibilidad, ¿no? Claro, bueno, aquí es importante mencionar que todo desarrollo tecnológico en un país evidencia que hay precisamente un desarrollo, y aquí fue donde vimos la primera oportunidad, ¿no? Cómo poder desarrollar algo con lo que tenemos al alcance. Y bueno, identificamos que como tal la tecnología la tenemos al alcance a través de dispositivos como el celular, pero que bueno,
no le damos esa utilidad. Y bueno, lo que estamos buscando, lo que desarrollamos, es como tal dispositivos de cualidades modulares, escalables, adaptables, de bajo costo y multipropósito. Y lo logramos básicamente integrando el equipo a través de economía social, a través de creatividad colaborativa como equipo, trabajando como equipo, como profesionistas, y llegamos a esta opción como una alternativa para reducir la brecha tecnológica que hay entre las unidades de producción y la tecnología misma. Nos permitimos crear o buscar una alternativa, el pensamiento paralelo. Sí, si no les molesta, estábamos poniendo en una primera diapositiva un ejemplo de los tractores, ¿no? ¿Cuántos tractores, si quieres, cuántos de los tractores que están actualmente siendo utilizados son rentados? ¿Cuántos de ellos son propiedad del agricultor? ¿Y cuántos de ellos ya cumplieron su vida útil, ¿no? Eso lo estábamos checando y de ahí vimos una área de oportunidad en este sentido del tractor. De acuerdo al contexto que estábamos viviendo, y era el contexto del terremoto, vimos que hay otra área de posibilidad. En este caso, estos son los datos y nuestra propuesta, que creemos que RexNova se encarga de generar maquinaria especializada. Tenemos ahorita una propuesta que nos parece que cumple todos los criterios de éxito de Enactus: innovación, ética en el trabajo. Ahorita abundaré en ello. Y pues la propuesta es una maquinaria generadora de adobe fortalecido bajo un método ecológico para la construcción, material eficiente, que genera material eficiente en resistencia, costo, sustentabilidad, que genera un montón de características, la maquinaria y el producto en sí, ¿no? Y este es un ejemplo porque, bueno, ese es un ejemplo porque la maquinaria es un medio para un fin. La finalidad es estos adobes fortalecidos, ¿no? Estos adobes fortalecidos existen de manera tradicional y milenaria. Nosotros estaríamos tecnificando y generando que esto que ya existe alcance niveles técnicos para la construcción y alcance niveles técnicos que te pedirían y de responsabilidad social en medio ambiente, sin dejar de lado la maximización de las utilidades, ¿no? Pues aquí el modo de trabajo que nosotros innovamos como tal surge a través de la identificación de necesidad del usuario, ya que este país tiene distintas geografías y diferentes necesidades. En ese sentido, el equipo identifica primero la necesidad de utilidad del dispositivo. Aquí, como mencionó mi compañero, estamos trabajando, enfocándonos en un material conocido como adobe, solo que estamos agregándole ese dote técnico para que este adobe sea de mayor eficiencia. El dispositivo como tal, o los dispositivos como tal, tienen esta característica de maximizar la eficiencia. Se caracteriza por tener una producción de 12 bloques por minuto, lo cual, a comparación de otros dispositivos de su misma característica, pues está arriba de producción por el 100%. Al final del día podemos generar 3.500 bloques de tierra compresa o comprimida que tienen características únicas, así como tener un bajo costo de producción. Estamos hablando de una pieza tiene un costo de 3 pesos aproximadamente. Uno de los valores agregados que buscamos identificar y rescatar de esto es que la materia prima que se utiliza para cada bloque es la misma materia que se encuentra en las áreas de trabajo. Esto es, mencionando el ejemplo del sismo, toda esa materia que se generó a través de los movimientos telúricos se puede procesar para poder utilizarla de nuevo a través de fuerza mecánica y generar bloques de tierra compresos que tienen características térmicas, acústicas y sobre todo de compactación que permiten tener un material de bajo costo, eficiente y práctico para los lugares donde se puede utilizar. La idea es fomentar la construcción vernácula sin alejarnos tanto de las prácticas culturales. Es dar una opción que se genera a través de la ciencia, a través del estudio colaborativo de las disciplinas, y que nos ha permitido acercarnos a estas unidades de producción, en este caso muy específico la construcción, y que bueno, en este país, dado el contexto contemporáneo, pues, bueno, nos permite proponer a la sociedad una alternativa a través de nuestro trabajo, colaborando como equipo de un bajo costo, que sea de bajo costo y que permita cubrir esas necesidades dimensionales que están establecidas como sociedad, estas necesidades de patrimonio, que bien podemos solventar con dispositivos como este, que tienen todas estas amabilidades de ser versátiles, de ser productivo, altamente productivo y sobre todo de bajo costo. Sí, y para cerrar, insistiendo en la justificación que es el por qué estamos haciendo esto, es porque también somos una generación que estamos en la posibilidad de ser los mediadores tecnológicos, ¿no?
si nosotros acercamos esta maquinaria a la generación de adobe fortalecido, por ejemplo, nosotros estamos no solamente abaratando los costos para producir, sino generando y maximizando oportunidades. Esta maquinaria es capaz de construir 4.000 tabiques de adobe fortalecido al día. Una casa de interés social necesita alrededor de 3.500. Estas máquinas son de larga vida, ya que como son generadas por nosotros, son de acompañamiento con el que la compra. Estas maquinarias además pueden ser adecuadas de acuerdo a las necesidades, porque como lo comenta Edgar, en todas las partes hay suelo. Esta maquinaria pues, es movible, se puede poner en cualquier parte, ahí empieza a generar tabiques, adobe fortalecido, y está bajo los niveles de resistencia requeridos para hacer edificios, ¿no? Que sería más de 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esta es la ruta de trabajo que marcamos, y el producto final. Si pueden poner por último las plantillas por favor, que tenemos de la maquinaria con sus especificidades técnicas y del adobe con sus especificidades técnicas, para que puedan ver por qué es competitivo y por qué es innovador el tema de la maquinaria, y cuánto cuesta una máquina en un mercado general y cuánto costaría adquirir con nosotros una maquinaria, y esa sería como la propuesta en sentido muy básico de nuestro startup. Claro, como mencionaba mi compañero, somos esta generación que tenemos la opción les pido si pueden poner la plantilla. Las plantillas son 2. de traducir todo el desarrollo tecnológico de las generaciones recientes a las generaciones anteriores, que son quienes están desarrollando Está fuera de la presentación. Empresarial. Como reto generacional, vemos esa posibilidad, vemos esa pauta como equipo también para poder trabajar y presentar a la sociedad nuestra visión como profesionistas de soluciones a esta necesidad económica que tenemos frente a nosotros. Bueno, y esto pues fue la presentación del startup. Igual ahorita, si es posible, les vamos a pasar las fichas técnicas específicas. Pues gracias. No, gracias a ustedes. Un aplauso. Pues un aplauso, porque qué bueno saber que tenemos esta calidad de anfitriones para este seminario de franquicias. Adelante, por favor. Y bueno, pues llegó la hora de comer, vamos a comer.